construcción social donde el hombre tiene más poder que la mujer, y estamos convencidos que como es una construcción social debemos de construirlo. Digamos, nosotros, una de las bases de nuestro partido es la igualdad, por lo tanto este tema debe ser permanentemente tenido en cuenta integrado a la agenda. Hemos ido estudiando. En primer término son las socialistas las que en la primera corriente feminista que se llama, que es lo mismo que género ahora, son mujeres socialistas. Alicia Jurado de Justo, Mussolini. Bueno, a partir de ahí, y después viene una segunda oleada de mujeres feministas, ellas son las que primero trabajan sobre los derechos de los niños, sobre las mujeres y sobre el voto. Es un gobierno peronista el que va a llevar, después la va a sacar como ley, pero lo que debemos tener presente es que los primeros trabajos sobre las desigualdades los tuvieron las mujeres socialistas. Lo que se conoció en la primera y segunda corriente como feminismo es lo que hoy se conoce como género. Entonces, me gustaría esto dejarlo en claro, porque cuando uno dice feminismo, dicen, oh, ya están estas feministas, es lo primero que sale, ¿no? Entonces me parece que nosotros, tantos hombres como mujeres socialistas, debemos tener en cuenta que son términos que debemos llevarlos adentro y hacerlos valorar, porque en realidad lo que tienen es un valor sociocultural. Cuando se toma, cuando se hace una revisión de lo que es la historiografía, lo que se hace es tomar el término de género para sacarlo de lo que es sexo femenino y masculino. ¿Por qué? Porque se relaciona enseguida con un determinismo que es el sexo. En realidad, lo que es género es mucho más amplio. Y a mí me gustaría dejarles una definición que me parece sumamente importante, que sale para que las académicas después lo toman y empiezan a investigar sobre el tema y se empieza a utilizar el término género. Hasta los anteojos, bueno, les digo, esto más o menos fue en 1980 cuando surge la corriente ya para hacer, y debido a la participación de las mujeres, para que haya una historia de las mujeres que no sea paralela al hombre, ni tampoco que se lo tomen con un determinismo sexual, sino para que tenga otra forma de ver la interpretación o la actividad de las mujeres en lo social y lo cultural. El género se concilia como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basada en las diferencias que distinguen los sexos y como una forma primaria de relaciones significantes de poder. Entonces, cuando la mujer entra en lo público, empieza a ocupar un espacio de poder. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar para una situación más igualitaria y equitativa. Es una grave violación a los derechos humanos que implica, por un lado, el engaño, el reclutamiento, transporte, explotación de personas con fines de explotación sexual, trabajo forzoso o alguna de las prácticas analógicas a la esclavitud. Nosotros ahora vamos a hablar de la trata de mujeres para la explotación sexual, que es una de los... Bien. Queríamos también recordar nuestra historia. El año pasado se conmemoraron los 100 años de la Ley Palacios. Esto fue la primera ley de trata de blancas, como se le llamó en su momento, y nos parece que eso nos deja a todos nosotros también un peso que debemos llevar y sobre el cual tenemos que trabajar. O sea, ideológicamente tenemos muy marcado cuál es nuestra postura frente a la prostitución y a la trata de personas. Palacio lo que habla es de tratas de blancas, ¿no? Porque debemos tener en cuenta la inmigración que había en el país, donde, digamos, la mayor cantidad de personas que entraban, en el caso de varones y mujeres, eran de raza blanca. Por lo tanto, la ley de Palacio habla de tratas de blancas. Digo esto porque todavía se siguen usando esos términos y en realidad lo que tenemos que empezar a utilizar
comenzar ahora es trata de personas, niñas y niños. Eso es decir, hacer hincapié mucho en esto, ¿no? En 2008 Argentina tuvo la sanción de la ley 26.364, cuyo objetivo era la prevención y sanción de la trata de personas y de la asistencia a la víctima, que es bueno, la ley actual que después tuvo una serie de modificaciones y quizás una de las cosas más importantes es que este delito pasó a ser un delito federal, porque como vimos, la trata tiene, digamos, y después vamos a ver con algunos ejemplos, las mujeres son trasladadas de las provincias, con lo cual era necesario que esto estuviera dentro de la jurisdicción federal, no provincial, ¿no? Un delito provincial. Bueno, ¿qué dice el discurso proxeneta? ¿Qué dice el discurso patriarcal sobre el proxenetismo, sobre la prostitución? Por un lado dice, la prostitución es un trabajo, si ellas están ahí es porque les gusta, si quieren trabajar lo podrían hacer en cualquier cosa y es el trabajo más antiguo de la historia. Nosotros, bueno, por ahí quienes están un poquito al tanto del tema del género, cuando el FREPAM fue gobierno, en la ciudad de Santa Rosa se clausuraron los prostíbulos. Esto, bueno, ha generado un gran debate y nosotros en un pueblo que está sobre la ruta 5, Lonquimay, había un prostíbulo, bueno, donde iban los camioneros y, digamos, pasábamos todos por ahí cuando pasamos por la ruta 5 y ¿qué dijo su intendente? Dice que es el lugar de la contención espiritual de los jóvenes del pueblo. Y esto lo reforzó el doctor Rubén Marín, que es bueno, ex gobernador, ex senador, ex diputado, presidente del Partido Justicialista, o sea, una de las personas que ha diseñado la política de La Pampa en los últimos 40 años, por lo menos. Él dice que, digamos, lo felicita a Roger, al intendente. Las víctimas son madres jóvenes, con hijos a cargo, obviamente con graves problemas económicos, y eso hace que ellas tengan que aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas, y que supone fundamentalmente el alejamiento de su familia y de su lugar de origen. Casi la mitad de las víctimas que han sido recuperadas conocían a quien fue la persona que la reclutó. Muchas veces eran familiares, vecinos, amigos. No es que las mujeres son tomadas en la calle, bueno, tenemos el caso de Marita Verón, ¿no? Pero el resto son atraídas a algún supuesto trabajo lejos de su lugar de origen y allí son trasladadas. La Patagonia es un destino por excelencia de la trata de mujeres para la explotación sexual. Tuvimos un ratito de la charla donde hablaba de la economía petrolera, donde pudimos ver que nuestra región es la que le está brindando al país la energía y el combustible necesario para su funcionamiento y la expositora hablaba de los pueblos petroleros y fundamentalmente de cómo aparecen los prostíbulos porque, digamos, el patriarcado entiende que es necesario que vayan hombres a trabajar y para digamos, poder vivir tranquilos, necesitan la existencia de los prostíbulos. Y la sociedad avala esto, ¿no? O sea, la política no es una política de traslado de familia, sino de hombres trabajadores y prostíbulos para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Sí, me parece que lo que hay que tener en cuenta y lo que habló la profesora mucho del territorio es el espacio donde existe la extracción de petróleo o el trabajo relacionado con el petróleo y hacer un trabajo integral, digamos, concienciado y planificado por el hecho de que si realmente se necesita mano de obra para esto, hacer una cuestión integral del trabajo, digamos, donde esté la familia, donde haya escuela, donde haya hospitales, que sea la familia que se pueda instalar. Esa sería una de las maneras de coartar este avance
que yo creo que muchos no nos imaginamos lo numérico que es, digamos. Y la Patagonia también en su camino de personas para poder sacar hacia afuera. Entonces yo creo que tiene que haber políticas sustentables, integrales y de mucho control, que lo venimos pidiendo permanentemente al gobierno, ¿no? Para que a ver si podemos solucionar o a medias este problema que nos flagela a los pampeanos y a la Patagonia. Bien, ¿cuál es el camino de la plata en la Argentina? En las provincias del norte, las provincias más pobres, como Misiones, Tucumán, Chaco y Corrientes, se buscan las víctimas. Esas víctimas son trasladadas a otras provincias, un ejemplo de ello es Entre Ríos, donde tienen un proceso de ablandamiento que se llama en la jerga, que consiste en golpes, violaciones sistemáticas, hasta que la mujer accede a ir a trabajar al prostíbulo, ¿no? Este es un proceso donde la autoestima de la mujer es totalmente quebrada y ve como única alternativa, además tiene que pagar lo que le significa a ella el costo por el traslado, queda sin documentos, totalmente desprotegida. Y luego son trasladadas a la Patagonia por vía terrestre generalmente, a los distintos prostíbulos, y es la zona, también provincia de Buenos Aires y La Pampa. También, digamos, no estamos fuera de la Patagonia por no ser tan petrolera, como por el contrario. Y bueno, aquí quedan esas mujeres totalmente desprotegidas, sin poder escapar. Desde que se aprobó la ley nacional, este dato de ayer, ya fueron 6.077 mujeres rescatadas de los prostíbulos y hubo 2.855 allanamientos en nuestro país. Debemos decir también que en realidad lo que debería ser una política de Estado para acompañar después a estas víctimas, no lo es. En general se ocupan las ONG, que son pocas, pues es un tema muy duro y hay que conocerlo bien y ver qué herramientas utilizar. Toda la información, o casi toda la información que manejamos, es en base a las ONG. López de Santa Rosa es una pampeana desaparecida en democracia, decimos nosotros. Lo que, se está trabajando y está casi confirmado que ella está muerta y enterrada en algún lugar de La Pampa, era prostituida por su marido, obligada a prostituirse por su marido, un boxeador importante en ese momento, y obviamente que para lograr que fuera a prostituirse la golpeaba duramente. Alfredo Palacio recibió una carta muy expuesta que decía así: usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 me salvó de las garras del AMPA. Me trajeron adolescente de Varsovia, engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia, honesta, que me daría educación, pero caí. No se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada y no conocía a nadie a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron. Tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, la ley Palacio, como después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente. ¿Cuántas como yo se han salvado? Creo que fueron, ¿cuántas? 3. Montones de mujeres que estaban en cabaret que manejaban estos señores, que de última, después viene el golpe de Estado y los proxenetas quedaron en libertad, quedaron impunes, digamos, ¿no? A usted le debo todo. Muchas gracias.